Un ateo de internet intenta refutarme y no sale como esperaba. Veréis, este es Aristarchus, un youtuber que se declara ateo respecto al dios del cristianismo y que ha decidido dedicarme un vídeo de más de 3 horas. Yo sinceramente no sabía que en 3 horas cupieran tantas falacias, pero hay gente que sigue ampliando los límites de lo posible. Así que vamos al grano. Refutamos las objeciones de este ateo en 5 puntos fundamentales. Con el número 5, la gata de Rodinger no da argumentos ateos. Rocío Vidal, la gata de Rodinger, esto no lo ha dicho como argumento contra la existencia de Dios, por lo tanto no lo ha presentado como un argumento ateo, simplemente está respondiendo a la pregunta que le han hecho. Aristarchus juega a un truco muy viejo, exigir formato de silogismo académico para que algo cuente como argumento, cuando en realidad, cuando alguien habla en una conversación real, los argumentos casi nunca se presentan así. Lo que hace la gata es esto, da respuestas explicativas que tienen consecuencias normativas y ontológicas, y eso en filosofía es argumentar. Veréis, Aristarchus no es capaz de diferenciar aquí entre argumento explícito, argumento implícito y marco interpretativo, y pretende que solo existen los argumentos explícitos. Esto es un error de primero de filosofía, a pesar de que él lo repite obsesivamente. En todo el vídeo, el filopalomo no ataca ningún argumento de la gata que sea un argumento ateo. No, esto sigue sin ser un argumento ateo. No lo ha planteado como un argumento ateo ni un argumento anticristiano. En cualquier caso, no lo ha dicho como argumento ateo. Tampoco es un argumento ateo de la gata de Rodinger. Otro que no es un argumento ateo, tampoco lo está planteando como un argumento ateo. No tiene ni puta idea aquí el filopalomo de contra qué está argumentando. En cualquier caso, ya me estoy cansando de repetir esto. No lo está presentando como un argumento ateo. Esto, como os digo, se aprende en el primer cuatrimestre del primer año de carrera, normalmente en la asignatura Teoría de la Argumentación. Un ejemplo, si alguien afirma «la religión surge del miedo a la muerte», eso no es neutro. Esa frase implica que la religión no es verdadera, sino una proyección psicológica. Eso es un argumento implícito. Y negarlo es o no entender cómo funcionan los argumentos o mala fe. Vosotros decidís qué opción es. Pero hay más, porque Aristarchus dice que la gata habla de religiones en general y no del cristianismo. Con esta afirmación incurre en el mismo fallo. Veréis, en el contexto cultural español, en un podcast donde la interlocutora ha debatido con cristianos y donde hasta nombra a pastores evangélicos en el mismo podcast. Adivinad de qué religión está hablando realmente. Os voy a dar a elegir entre 3 opciones. Religiones del Pacífico, cristianismo o la iglesia maradoniana. En fin, fingir que se está hablando de religiones en general es literalismo ingenuo y una forma poco elegante de evitar el debate real. A este fallo le doy una mano de Dios sobre 10. Muy bonito, pero totalmente erróneo. Con el 4, citas que no demuestran nada. Aquí el filopalomo nos está presentando la resurrección. No hay ningún consenso académico respecto a que eso sea un hecho histórico. Tenemos académicos como Bart Ehrman que lo rechazan. Aquí nos encontramos no con una, sino con 2 falacias claras. Un punto recurrente en el vídeo es la apelación a autoridades académicas, en este caso al biblista Bart Ehrman. La primera falacia se ve fácilmente, se trata de la falacia de autoridad selectiva. Consiste en citar solo a las autoridades que apoyan tu tesis, ignorando a otras autoridades relevantes que la contradicen o la matizan. ¿Por qué escoge a este autor? Obviamente porque confirma lo que él ya piensa, cuando hay numerosos historiadores y teólogos, también académicamente serios, que sí defienden la resurrección. Así que no estamos ante lo que dice la academia, sino ante una selección interesada de voces dentro de un debate abierto. Pero vayamos a la segunda falacia, que es más profunda y más grave. Vamos con este biblista, Bart Ehrman, que según Aristarchus rechaza que la resurrección fuese real. Si pensáis que Ehrman rechaza la resurrección como conclusión a la que llega tras evaluar imparcialmente los datos históricos, ¡ah, qué ingenuos sois, chicos! Eso sería demasiado fácil. En realidad, Ehrman no rechaza la resurrección porque los datos históricos no estén ahí, sino porque sus ideas previas excluyen de entrada cualquier explicación sobrenatural. Y esto no es una acusación que yo le haga, Ehrman lo dice explícitamente. Él trabaja desde un naturalismo metodológico estricto, es decir, un enfoque que por definición no puede aceptar milagros como explicación histórica. Y esto es crucial. Citar a Ehrman no refuta absolutamente nada. Lo único que nos dice es que si parte de una metodología que excluye los milagros, entonces ninguna explicación sobrenatural será aceptable jamás. Pero eso no es una conclusión histórica, sino una falacia petición de principio. La conclusión ya estaba contenida en la premisa. Dicho de otro modo, si decides que de entrada los milagros no pueden ocurrir, entonces da igual cuántos datos históricos tengas delante. La respuesta siempre será no.
Y aquí viene lo interesante. Ehrman sí acepta buena parte de los datos históricos clave. La crucifixión de Jesús, el surgimiento temprano de la fe en la resurrección, la convicción sincera de los primeros discípulos. Y fijaos, su conclusión final es que los historiadores, como historiadores, no pueden decidir si la resurrección ocurrió o no. Aquí Aristarchus se equivoca gravemente, porque en el vídeo afirma que Ehrman rechaza la resurrección, cuando lo que Ehrman dice realmente es que la historia, como disciplina naturalista, no puede pronunciarse sobre los milagros. Confundir ambas cosas es un error grave de lectura o, siendo generoso, una simplificación interesada. Qué oportuno, ¿verdad? Así que bueno, Ehrman no cierra el caso de la resurrección, más bien lo abre, porque deja claro que el desacuerdo no es histórico, sino cosmovisional. Y ahí es donde empieza la filosofía de verdad. A este error le doy un 10 sobre 10. Y por 10 me refiero a los 10 segundos que tardó en desmoronarse su argumento. Con el 3, confundir explicación biológica con justificación moral. ¿Por qué yo tengo el fin de sobrevivir? Bueno, pues porque soy fruto de la selección natural. Ya está. Y mi deseo por no agredir a otros seres humanos, etc., se explica por la empatía, la cual también tiene una explicación biológica naturalista. Aquí Aristarchus dice algo que suena muy convincente. Los valores éticos, nuestra forma de actuar, no los inventamos, sino que nos vienen dados biológicamente. Eso, por supuesto, es muy discutible y probablemente falso. Pero, ok, bien, aceptémoslo provisionalmente, aunque solo sea para ver si el argumento funciona. El problema es que, incluso concediendo su punto, Aristarchus da un salto ilegítimo. De que algo tenga una explicación biológica no se sigue que sea moralmente obligatorio. Es decir, la selección natural explica por qué tenemos ciertas tendencias, no por qué debemos seguirla. Que yo tenga una tendencia natural a sobrevivir no convierte la supervivencia en el bien moral supremo. Os voy a poner un ejemplo más sencillo. Si la evolución hubiera favorecido la agresión sistemática, por ejemplo, eso también sería natural y biológico. ¿Sería entonces el bien? Tenemos estos valores porque tenemos este tipo de cerebro y esta historia evolutiva. Pero podríamos haber tenido otros totalmente distintos, no hay nada necesario en ello. Podríamos tener un cerebro al que le pareciera bien, no sé, empujar a ancianos por la escalera como deporte olímpico. Y sería igual de natural, igual de biológico e igual de instintivo. Así que, según tu lógica, eso estaría bien. Aquí Aristarchus comete la falacia naturalista más básica, confundir lo que somos con lo que debemos ser. Y eso no se arregla añadiendo biología, sino dando un fundamento normativo, que aquí no aparece por ningún lado. A este error le doy un 3 sobre 10. Con el 2, la intersubjetividad. Yo soy un ser vivo. Eso marca lo que son mis finalidades, las finalidades que persigo. Digamos, esa finalidad las comparto con muchos otros seres humanos. Y esto nos lleva a una intersubjetividad. Dentro de esa intersubjetividad se puede hablar de un bien y un mal. ¿Qué es el bien? ¿Qué es ser bueno? Bueno, pues alguien será bueno en la medida en la que sus acciones tiendan a no causar el mal ajeno, el sufrimiento ajeno. Tradicionalmente el problema moral se ha planteado así. O bien los valores son subjetivos, es decir, no hay nada por encima del sujeto y cada uno decide, o bien son objetivos, es decir, hay valores que no dependen del ser humano como defendemos los creyentes. Ahora, Aristarchus introduce una tercera vía, la intersubjetividad, es decir, no habría valores por encima del ser humano, pero tampoco meramente individuales, sino valores compartidos. Una especie de red moral que nos une y explica por qué tenemos una idea más o menos común del bien y del mal. Veréis, la intersubjetividad no resuelve el problema de la subjetividad. Y no solo eso, es que además complica el problema. La intersubjetividad es literalmente un conjunto de subjetividades coincidentes. O sea, que no solamente uno explica qué cosas están bien o mal, sino que ahora tienes que explicar qué tipo de red es esa que nos une a todos los humanos y por qué debería obligarnos a actuar de un modo u otro. Si dices que esa red se basa en nuestra condición humana, entonces estás asumiendo que existe algo así como una naturaleza humana, una esencia con fines propios. Y eso, curiosamente, es exactamente lo que han defendido tradicionalmente muchos pensadores teístas. O bien, la otra opción, si dices que la red es cultural, entonces estás definiendo que los valores son arbitrarios, es decir, mi punto. Fascinante. Has recorrido todo este camino filosófico solo para volver exactamente al punto de partida. Hasta el GPS averiado de mi coche del año 2009 funciona mejor, porque al menos me avisaba cuando iba en círculo. Veréis, ha habido intentos muy nobles de fundamentar la moral en la intersubjetividad. Mi ejemplo favorito es el de Adela Cortina, gran pensadora a la que admiro mucho. Pero el problema sigue intacto. ¿Por qué debería obligarme lo que sentimos o deseamos mucho? A este error le doy un 2 sobre 10.
El 2 se debe a que intersubjetividad suena muy impresionante y seguro que convenció a algún despistado en los comentarios. Y con el número 1, no ha entendido a Nietzsche. Nuestros principios morales, independientemente de que sea cierto que nos los da Dios o no nos los da Dios, evidentemente si alguien los aplica, pues es lo mismo. Este es el corazón del problema y donde Aristarco, a mi juicio, muestra las mayores limitaciones. Hay un filósofo que es un poco desconocido, se llama Nietzsche, que explicó esto perfectamente. Vamos a detenernos en esto porque nos interesa a todos y mucho, seáis creyentes o seáis ateos. Todos habéis oído la frase Dios ha muerto. Para muchos es solo un eslogan anticristiano, una forma elegante de abandonar la religión y seguir con nuestras vidas. Pero si eso es lo que entendemos, estamos subestimando radicalmente a Nietzsche, porque él va mucho más allá. Lo decisivo es, ¿qué implica la frase Dios ha muerto? Pues que si es verdad, entonces no existe una base común objetiva para la moral, ni para la empatía, ni para ningún bien compartido. De hecho, Nietzsche critica muy fuertemente la posición de Aristarco. Todo intento de salvar algo común después de la muerte de Dios es lo que Nietzsche llama las sombras de Dios. Restos morales heredados que siguen funcionando por inercia del pasado y no por tener un fundamento real. Os dejo alguna referencia en la descripción por si alguien quiere investigar un poco más. Esto aparece con muchísima fuerza en Así habló Zaratustra. Nietzsche pone en escena a un profeta que anuncia estas ideas al pueblo. Y hay un momento clave en el que el profeta llama al pueblo monos, le dice sois monos. Y no lo dice como un insulto, lo que les está diciendo es no sois lo que creéis que sois menos evolucionados de lo que parece. Creéis haber superado a Dios, pero seguís viviendo de su moral. ¿Y qué hace el pueblo cuando escucha este mensaje del profeta? Pues el pueblo se ríe y sigue a lo suyo. Y este es exactamente el papel que cumple Aristarco. Cree haber superado al dios del teísmo clásico, pero mantiene intactas categorías morales fuertes como el bien, el mal o la dignidad, sin darse cuenta de que ya no tiene suelo para sostenerla, porque ese suelo ha desaparecido con la muerte de Dios. Entonces, Nietzsche no propone mejorar la moral, lo que propone es dinamitarla. El superhombre no es una versión moralmente optimizada del ser humano, sino la superación de toda moral compartida y la creación de valores nuevos, pero individuales. Por eso, cualquier intento de fundamentar la moral en empatía, en biología, en consenso, todo eso es tristemente una domesticación de Nietzsche y una vuelta a Dios. Es no haber entendido por qué tras Nietzsche nada puede seguir igual. Y aquí viene lo irónico, que un creyente tenga que recordar a no creyentes qué implica realmente la muerte de Dios, me parece que no es muy buena señal. Aristarco cree haber salvado la moral mediante la biología, la intersubjetividad, pero en realidad vive de las ruinas, de las sombras de una moral que ya no puede justificar de ninguna de las maneras. Por eso, su postura confirma el diagnóstico de Nietzsche de un pueblo que anda buscando perdido la sombra de Dios. A este error le doy una lágrima sobre 10. Lloro por Nietzsche, pobrecito, más de 100 años después, y nadie le entiende. El hombre literalmente se abrazó a un caballo llorando, y no es broma. Y resulta que el caballo le entendió mejor que estos ateos de internet. Conclusión. En mi opinión, estas afirmaciones de Aristarco no son especialmente sólidas, siendo generoso. Pero aquí no acaba todo. Este ateo me dijo muchas más cosas, pero son tantas que no me caben en un solo vídeo. Tengo casi terminado un segundo vídeo refutando sus objeciones, pero necesito saber si queréis que lo suba, si os interesa. Si es así, decídmelo en comentarios. Os recuerdo que este contenido no lo vais a encontrar en ningún lado, solo en mi canal. Y lo hago encantado, para que ningún creyente se sienta intimidado por argumentos que suenan bien, pero que no se sostienen. Así que si os gusta, no lo dudéis, compartidlo, dadle like y suscribíos, porque así cada vez seremos más y aprenderemos más. Os mando un abrazo y recordad que todo apunta a Dios.